Y para esto primero hay que ver la anatomía. Tenemos que tener clara como la anatomía del sistema cardiovascular, ¿ya? Entonces, en los caballos es el mismo tipo de corazón que en los mamíferos, es una corazón tetracameral, eso quiere decir que tiene 2 ventrículos, 2 aurículas, y tiene válvulas. Tiene por el lado derecho, tiene la válvula tricúspide, que es la válvula atrioventricular de ese lado, y la válvula atrioventricular del lado izquierdo es la válvula mitrálica. Desde el ventrículo derecho sale la válvula, o sea, sale la vena pulmonar, la arteria pulmonar, y sale con la válvula pulmonar, y del ventrículo izquierdo sale la aorta con la válvula aórtica, ¿ya? Entonces, tienen que tener claro también que el sistema circulatorio está compuesto por 2 sistemas, vale la redundancia. Entonces está el circuito menor, que es entre el corazón y los pulmones, y está el circuito mayor, que es entre el corazón y el resto del organismo, ¿ya? El corazón, para poder funcionar, necesita que sea comandado su regulación nerviosa por un mecanismo que se llama el sistema excitoconductor, que en este caso parte por el nódulo sinusal, se envía el impulso nervioso, entonces el nódulo sinusal viaja por el haz de Bachmann, llega al nódulo atrioventricular. En este paso del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular, el impulso nervioso se retrasa un 30%, ¿ya? Por eso sale menos 30 acá para después si lo quieren estudiar. Entonces, ¿esto para qué? Para que le dé tiempo, porque la despolarización va a dar paso al sístole. Entonces, esto se va a retrasar del paso del sinusal al atrioventricular para que le dé tiempo al llene diastólico, ¿ya? Después este impulso va a viajar por el haz de His y se va a distribuir por la red de Purkinje. Cuando se despolarizan los ventrículos ocurre la sístole ventricular, por lo tanto. Entonces aquí tenemos como un esquema más o menos de cómo funciona el ciclo cardíaco. Aquí está un poquito como malo el esquema porque el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el ventrículo derecho y tiene una pared mucho más gruesa, ¿ya? Entonces, tienen que ver que esto es bastante sincrónico de lo que llega de las cavas, y aquí cuando sale la sístole de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, cuando sale por las arterias. Importante en equino el saber la lectura del electrocardiograma, ¿ya? Porque hay varias patologías que vamos a ver después que se van a poder detectar por medio de un electrocardiograma. Entonces, es importante que sepan que el electrocardiograma está compuesto por la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P es la despolarización auricular. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la sístole auricular. El complejo QRS es la despolarización ventricular de ambos ventrículos. El complejo QRS tapa en el electrocardiograma a la repolarización auricular, ¿ya? Y la onda T es la repolarización ventricular, o sea, el diástole. Tienen que tener claro, esto lo voy a pasar un poquito rapidito porque es harta materia, y esto le voy a dejar el power, entonces, pero tienen que tener claro cuáles son los tonos cardíacos, ¿ya? Entonces, el primer tono es el comienzo del sístole ventricular, entonces se contraen los ventrículos y ocurren todas estas cosas. El segundo tono es el fin del sístole y comienzo del diástole ventricular, o sea, termina de eyectarse la sangre y empieza el llene del corazón. Y el ciclo cardíaco se define como el primer más el segundo tono cardíaco, que, como dice el profe, suena dum loop, ¿ya? Si uno a la auscultación escucha algo diferente a un dum loop, ahí hay que ver por qué se producen estos sonidos agregados, ¿ya? Entonces, los desdoblamientos del tono cardíaco, si es el desdoblamiento del primer tono cardíaco, entonces, si normalmente sonaba dum loop, pero ahora suena drum loop, o sea, se dobló el primer tono cardíaco, tenemos dos opciones: que sea fisiológico, que es la aparición del cuarto tono cardíaco que salía en la diapo anterior, que es por un aumento de la musculatura. Entonces hay mayor contracción, hay una contracción un poquito más retardada, que es fisiológico en los atletas, y patológico cuando es un bloqueo atrioventricular de tercer grado, que va a producir una arritmia severa y va a interrumpir la conducción eléctrica. Entonces el corazón no está latiendo como debería, que en dos tonos cardíacos, sino que se está desfasando, ¿ya? Y se puede producir también el doblamiento del segundo tono cardíaco, que sonaría dum drup loop,
que ahí ya se desdobla el segundo tono, y que también tenemos dos opciones, que sea fisiológico, siempre y cuando sea en inspiración. Es decir, si nosotros escuchamos un desdoblamiento del segundo tono cardíaco en inspiración, es fisiológico. Y es porque aumenta la presión negativa intratorácica. Entonces el paciente va a inspirar, aumenta el volumen que hay en la caja torácica, aumenta la presión negativa y va a producir un estancamiento de la sangre en el retorno. Como aumenta la presión negativa, la sangre tiende a irse hacia adentro. Entonces el ventrículo derecho se va a llenar más tarde que el izquierdo. Completamente fisiológico. Pero si lo escuchamos en expiración, eso ya es patológico, que puede ser por un aumento en la resistencia pulmonar, por una estenosis pulmonar y por alteraciones en la conducción. ¿Ya? Entonces, el sistema cardiovascular debe ser capaz de mantener la oferta igual al gasto cardíaco en todo momento. O sea, la oferta, lo que recibe con el gasto cardíaco, que es lo que está inyectado, en todo momento, ya sea en reposo, en carrera, en ejercicio, lo que sea. Y esto se va a lograr gracias a la reserva cardíaca. La reserva cardíaca es el porcentaje máximo de aumento del gasto cardíaco sobre el umbral de reposo. Y el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección sistólica. O sea, para calcular el gasto cardíaco, se calcula por minuto, nosotros tenemos que ver cuántos latidos tiene por minuto el animal y cuánto está eyectando. Y ahí se va a calcular el gasto cardíaco. Aquí les dejo unos valores, que es como la frecuencia cardíaca como promedio. Igual esto varía según los profes, según los ramos, etcétera. Pero eso es más o menos lo que dieron como en semiología, que un geronte máximo debe tener, que un geronte máximo debe tener 48 latidos por minuto y un deportista joven mínimo 28 latidos por minuto. En promedio 30, pero no puede tener menos de 28, ¿ya? A pesar de que sea muy deportista, que tenga muy aumentado su tono vagal, etcétera, muy adaptado, no se puede tener menos que eso. ¿Ya? Y el otro son fórmulas y cositas que pueden ver ustedes después. Entonces, cuando el ejemplar necesita aumentar su gasto cardíaco, es para mejorar el volumen minuto. Por algún motivo, el individuo está necesitando mayor consumo de oxígeno. Necesita mayor que el corazón inyecte más sangre. Entonces, ¿cómo puede aumentar un individuo su gasto cardíaco? Aumentando la frecuencia cardíaca, eso es una vía, pero hasta un límite. Si la frecuencia cardíaca aumenta en exceso, no va a darle tiempo al diástole para llenar y eyectar la sangre que requiera. Entonces, cuando va aumentando, va bien, aumentando el gasto cardíaco, pero hasta un límite que es cuando ya empieza a disminuir el tiempo lleno diastólico. ¿Ya? Entonces, cuando llega a este límite, al final va a disminuir el volumen minuto y va a disminuir el gasto cardíaco. Y por otra vía es la ley de Frank-Starling, que se produce una mayor elongación diastólica. Eso quiere decir que el corazón va a, como entre comillas, abrirse un poquito más en el diástole, ¿ya? Y que eso va a llevar a una mejora en la contractibilidad miocárdica y también hasta un límite, que es la hipoxia. Porque si el corazón piensen que se va agrandando para poder llenar más sangre y poder eyectar más sangre en el mismo tiempo. Pero cuando esto se distiende demasiado, van a quedar algunos miocardiocitos que no van a alcanzar como a tener contacto con los vasos sanguíneos. Entonces se va a generar una hipoxia. Y ese ya es el límite como del aumento de la elongación diastólica. Entonces, los motivos de consulta en el mundo de los caballos generalmente es anomalía en exámenes clínicos previos. O sea, nosotros nos llega, ¿sabe qué? Le hicieron el examen clínico y salió alterado algo en cardíaco, ¿ya? Tener en cuenta que un alto porcentaje es por adaptación del sistema cardiovascular al ejercicio, ¿ya? Y otro que es el motivo de consulta como más común en el caballo deportista, que es disminución de performance. Pero tienen que estar conscientes también que la disminución de performance puede ser por muchos motivos, por una patología ortopédica, respiratoria, digestiva, etcétera, ¿ya? Pero también puede ser a causa de alguna patología cardíaca. Entonces, el caballo tiene la particularidad de que es un atleta. El caballo en Chile es un atleta y es un animal de ejercicio, ¿ya? Entonces, el caballo va a tener ciertas adaptaciones fisiológicas que lo ayudan a ser un mejor deportista. Dentro de la que está la hipertrofia excéntrica, que va a, en este caso, en la foto de acá abajo se ve lo que es la hipertrofia excéntrica versus un corazón normal. Entonces, va a aumentar la fuerza de contracción y va a aumentar la velocidad de eyección sistólica. Entonces, el caballo necesita eyectar más sangre. Su corazón se va a empezar a dilatar, pero también va a generar más musculatura. Se va a hipertrofiar, pero aumentando el lumen, si se fijan. Entonces, el corazón normal tenía ese lumen, este tiene este lumen, pero también va a aumentar la musculatura. Entonces, este aumento de musculatura va a generar un aumento en la fuerza de contracción.
la sístole va a ser con más fuerza. Esto va a generar un aumento en la velocidad de la eyección sistólica por la aorta. Y esto va a generar un flujo turbulento, que eso se va a escuchar a la ocultación. Entonces vamos a tener un soplo acompañado de un aumento del volumen minuto del gasto cardíaco. La ley de Frank-Starling también es una adaptación que va a aumentar la elongación diastólica. Entonces se va a, como entre comillas, se va a dilatar el corazón y va a aumentar la contractibilidad. Recordar que eso está limitado por la hipoxia. También va a haber un aumento del tono vagal, ¿ya? Que es el del sistema nervioso parasimpático, que va a contrarrestar la simpaticotonía del ejercicio, ¿ya? Y va a generar un bloqueo atrioventricular, auriculoventricular, ¿ya? Que eso lo vamos a ver después, que son como, hay que diferenciarlo de ciertas patologías y va a generar arritmia, ¿ya? Este bloqueo auriculoventricular debido al ejercicio va a generar arritmias. Y va a aumentar el VGA, que va a generar que aumente la viscosidad de la sangre y va a generar un flujo turbulento con un consecuente soplo, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar en los caballos, en los equinos, especialmente en los deportistas, que si nosotros escuchamos un soplo, muchas veces un alto porcentaje va a ser un soplo adaptativo, va a ser un soplo fisiológico sin base orgánica, ¿ya? O sea, sin base orgánica quiere decir que no es patológico, que no es una alteración anatómica que está generando este problema. Entonces, estos son soplos con base orgánica, o sea, quiere decir que son soplos patológicos. Si es un soplo sistólico, ya va a ser por estenosis de la sigmoidia, entonces no están abriendo la aorta, por ejemplo, y por eso suena al eyectarse la sangre, o una insuficiencia atrioventricular, ya sea tricuspidio mitrálica, entonces la sangre, cuando tiene que eyectar, se devuelve a los atrios. O diastólico, que ya sea por una estenosis atrioventricular, entonces en el YENE las válvulas atrioventriculares no se abren como corresponde y se genera el soplo, o una insuficiencia sigmoidea, que es cuando debe inyectarse por los ventrículos. O sea, está muy abierto en el diástole, entonces hay un reflujo de sangre. Un concepto importante es ver lo que es suficiencia versus insuficiencia, ¿ya? Un ejemplar que presenta insuficiencia cardíaca no debe seguir compitiendo. Por lo tanto, va a tener un pronóstico desfavorable para la función, porque es peligroso tanto como para el ejemplar como para un individuo. O sea, si un ejemplar está trotando, está corriendo a alta velocidad y su corazón deja de responder, le puede dar un síncope incluso, y se puede desmayar en plena competencia, hasta se puede morir. Y eso es peligroso tanto para el ejemplar, el resto de los ejemplares y los jinetes. Entonces, si vemos anomalías, tenemos que determinar que si tiene base orgánica, por lo tanto, es un cardiópata y es patológico, y si no tiene base orgánica, es no cardiópata, o sea, es fisiológico, funcional, adaptativo, etc. ¿Ya? Entonces, si un ejemplar, al usar su reserva cardíaca, es capaz de mantener la oferta igual al gasto, o sea, lo que entra al corazón, que es lo mismo que lo que está saliendo, o sea, lo que se requiere es lo mismo que está entrando, es un corazón suficiente. Si un ejemplar al usar su reserva cardíaca no es capaz de mantener la oferta igual al gasto, es un corazón insuficiente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un gráfico que el profe también lo muestra en sus clases, que es la reserva cardíaca versus la intolerancia al ejercicio. Entonces va a haber un momento que a medida que va disminuyendo la reserva cardíaca, hay un momento en que es imperceptible, que no hay signología de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer ahí es hacer notar esta insuficiencia al hacer correr al caballo. Entonces hay que estresarlo para someter a su sistema cardiovascular a una fuente de estrés para ver si se muestra. Y hay otra, cuando ya la reserva cardíaca disminuyó tanto, que aumenta tanto la intolerancia al ejercicio, se vuelve perceptible y tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva propiamente tal. Es decir, el corazón no es capaz de mantener una oferta igual al gasto cardíaco. Es decir, no está haciendo circular bien la sangre, ¿ya? Entonces el caballo va a toser, va a tener ascitis, edema de la zona de declive, edema pulmonar, intolerancia al ejercicio, etc. ¿Y esto debido a qué? Si el corazón no está inyectando la sangre que corresponde por la aorta, la sangre que viene por la cava y la que sale hacia pulmón, esa sangre no está circulando y se genera un éxtasis sanguíneo. Entonces, al generarse este éxtasis sanguíneo, va a aumentar la presión hidrostática. Y al aumentar la presión hidrostática, se va a generar, por ejemplo, un edema pulmonar. Si es en cavidad abdominal, porque no hay retorno venoso, está disminuido mucho el retorno venoso, vamos a tener ascitis, etcétera. Intolerancia al ejercicio, etcétera, porque el caballo no va a ser capaz de mantener una igual al gasto cardíaco, que es lo que requiere. Entonces,
La evaluación de la reserva cardíaca. ¿Cómo evaluamos esto? Según la velocidad de los latidos cardíacos. Entonces, por ejemplo, si vemos un aumento de frecuencia cardíaca en un animal que no está sometido al ejercicio, o sea, un animal taquicárdico, que sin motivo aparente, o sea, un animal que está en su pesebrera, tranquilo, y tiene una taquicardia. Entonces, eso hay que evaluar. La intensidad de los tonos cardíacos tiene que tener la relación con la duración de la fase llena diastólico. Mientras más dura, más tenue el cierre de las válvulas atrioventriculares. Entonces, todo esto hay que evaluarlo en un conjunto. Tienen que tener claro que todo esto es un todo. El individuo es un todo. No porque tenga un parámetro alterado, vamos a decir que el caballo, por ejemplo, es insuficiente. El pulso arterial que sea de alta frecuencia, o sea, que sea sea muy seguido y de baja resistencia, o sea, que sea muy suavecito. Eso no indica que el caballo está hipotenso. ¿Por qué no indica que está hipotenso? Si tenemos un pulso de alta frecuencia, eso quiere decir que el caballo está compensando esta hipotensión. Está taquicárdico debido a esta hipotensión, que también puede ser indicador de insuficiencia. Se realiza también un test de esfuerzo, que es 20 minutos después de realizar un ejercicio supramaximal con el individuo, o sea, hacerlo trotar, hacerlo correr piques, carreras, etc. La frecuencia cardíaca 20 minutos después debería ser el doble de la basal. Es decir, si el caballo al iniciar tenía una frecuencia cardíaca de 30, 20 minutos después debería ser máximo 60, ¿ya? Un corazón suficiente, entonces va a cumplir con esto. Si la frecuencia cardíaca es más allá de 2 veces de la basal, por ejemplo, en vez de ser 60, es 80, 70, quiere decir que ese caballo no es capaz de recuperarse 20 minutos después del ejercicio. Entonces, quiere decir que ese caballo, el corazón de ese caballo no está trabajando bien, ¿ya? Importante, nunca diagnosticar una insuficiencia cardíaca sin realizar el test de esfuerzo, ¿ya? Tamaño del corazón, que se estima por ecocardiografía, que también por medio de la ecocardio se puede evaluar volumen, o sea, la fracción de eyección, lo que está saliendo del corazón, que va a ayudar a determinar si el corazón es eficiente o no. También por medio de la ecocardio, utilizando Doppler, se puede ver si hay flujo, si hay reflujo de sangre, y eso puede ser indicativo de soplo. Mediciones ecocardiográficas de paredes y de septum también, que el volumen eyectado como expresión del tamaño de la cavidad, o sea, si hay mayor volumen eyectado, es más grande la cavidad y más contráctil. Entonces, entrega la fracción de eyección. Y un parámetro importante es la fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada latido, por cada latido. Entonces, cuando el corazón se aprieta, se contrae y se ocurre la síntole ventricular, esa va a ser la fracción de eyección. Es la mejor expresión para saber si el corazón es eficiente. Entonces va a determinar el gasto cardíaco y el volumen minuto. Estos eran unos videos, pero no sé por qué no los puedo ver, pero ustedes pueden ver ecocardio, por ejemplo. Aquí vemos las cámaras, aquí se ve el ventrículo, aquí se ve válvula, aquí se ve otro ventrículo, hay otra válvula, y ahí se ven las aurículas. Entonces, en este caso están abiertas, probablemente era un diástole. Y aquí se ve también otro corazón, y aquí se puede apreciar que hay cierto reflujo de sangre, y eso no debería ocurrir. Entonces, causas que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Pueden ser causas intrínsecas que están relacionadas al tejido cardíaco, ya sea el endocardio, miocardio o epicardio, o por trastornos del sistema excitoconductor. Entonces, ya sean causas anatómicas que tengan que ver con los miocardiocitos, o por el sistema excitoconductor, eso quiere decir el sistema eléctrico, ¿ya? Y causas extrínsecas como problemas renales, causas respiratorias, endocrinas, respuestas a CIRS, etc. Ahí sí. Entonces, en caso de que un ejemplar ya llegue a ser un insuficiente cardíaco, o sea, su corazón no está funcionando bien, se van a producir dos fenómenos. El fenómeno anterógrado, que es aquí la flecha verde, que va a generar una hipoxia. Entonces, el corazón no está inyectando la sangre que debería, por lo tanto va a producir una disminución del gasto sistólico y disminución de la presión arterial. Entonces afecta toda esta vía. Y retrógrado, o sea, hacia atrás, como el corazón no está sacando la sangre que corresponde, por aquí no está entrando la sangre que corresponde como corresponde, se empieza a generar la acumulación de sangre hacia atrás. Entonces se va a generar un éxtasis sanguíneo y un aumento y desequilibrio de la presión hidrostática que va a terminar en un edema pulmonar, ¿ya? Por el desbalance de las presiones. Entonces, las arritmias son súper frecuentes en los caballos, que es un trastorno del ritmo y de conducción del corazón, y va a haber arritmia cuando hay variaciones de tiempo de intervalo de latidos, o sea, los latidos no son en la misma frecuencia,
variaciones de la intensidad de los tonos cardíacos, o sea, están sonando algunos tonos cardíacos más fuertes que otros, sonidos auriculares audibles, por ejemplo, la aparición del cuarto tono cardíaco, que uno cuando escucha un sístole, el sístole ventricular, entonces se puede producir una arritmia si uno escucha el sístole auricular. Detección de un tono sin ser precedido de otro, o sea, por ejemplo, sale el primer tono cardíaco, pero no escuchamos el segundo, o desdoblamientos anormales de tono cardíaco, como habíamos visto, por ejemplo, el desdoblamiento del primero o segundo tono cardíaco, donde aparecen los tonos cardíacos agregados. La fibrilación auricular es una patología que es una condición grave que suele ocurrir en caballos de deporte. ¿Qué ocurre? Ocurren múltiples focos ectópicos en las masas auriculares. Entonces tienen que recordar que está el nódulo sinusal, nódulo atrioventricular, haz de His, las ramas de Purkinje. Entonces, aquí, y el nódulo sinusal es el que dirige toda la conducción, ¿ya? Entonces, en este caso van a ocurrir múltiples focos ectópicos de la masa auricular. O sea, están saliendo impulsos, están naciendo impulsos de zonas donde no deberían haber. Entonces, van a haber muchas descargas auriculares. Entonces, las aurículas empiezan a descargar en muchos sectores y a la misma vez. Entonces, van a llegar muchas descargas al nódulo atrioventricular. Y si este está en su periodo refractario relativo, es decir, en el periodo en que recibió un impulso, pero todavía está en este proceso de despolarización y hiperpolarización, todavía puede recibir otro, que es el periodo refractario relativo, se va a descargar el corazón con lleno diastólico insuficiente. ¿Por qué? Normalidad, nódulo sinusal llega a nódulo atrioventricular y se descarga el corazón por el sístole y el diástole. En cambio, aquí están llegando de muchas veces, muy, muy rápido. Entonces están llegando muchos estímulos al nódulo atrioventricular y no está dejando que se llene el corazón como corresponde porque va a descargar antes. No permite que haya un llene diastólico porque va a haber una sístole ventricular antes, ya apresurada. Lo que va a generar que el volumen minuto disminuya. Por lo tanto, el corazón va a descargar antes de tiempo. Y eso es mortal en carrera. Imagínense un caballo que está corriendo 2.000, 3.000 metros a una alta velocidad y el corazón deja de enviarle sangre. Un síncope y se va a morir. Entonces, las causas de la fibrilación auricular son desbalance electrolítico, focos de miocarditis, dilatación auricular o iatrogénico, o sea, causada por nosotros los veterinarios. Entonces, la fibrilación auricular, cuando lo ven en un electrocardiograma, este es un electrocardiograma con un ritmo sinusal normal, donde está la onda P, complejo QRS, onda T. De nuevo, P, QRS, onda T. Si se fijan, es bastante simétrico. En cambio, en un ritmo de fibrilación auricular, como empieza a descarga la aurícula, eso quiere decir que descargan mucho las ondas P, que es la despolarización auricular. Entonces, si se fijan aquí, está lleno de ondas P y súper desordenado. A estas ondas P se les denomina ondas F minúsculas, ¿ya? Y se van a generar intervalos entre el P, Q y R de distinta longitud. Entonces, aquí, entre P y el QRS tienen la misma longitud, ¿ya? En cambio, aquí totalmente diferente. La onda P a veces nos descarga el complejo QRS, si se fijan la distancia entre acá y acá es bastante diferente, entonces no hay ritmo. El corazón late, no late así aurícula-ventrículo, late todo desordenado, ¿ya? Entonces por eso es fibrilación auricular. Ahora, está otra patología que es el flutter auricular, que es similar a la fibrilación auricular, pero es más tenue y con los intervalos PQR de igual longitud. Aquí también tenemos alterado el electrocardiograma y las ondas P en este caso se llaman F mayúscula, pero si se fijan, aquí son simétricas estas ondas P. En los intervalos en PQR son de igual longitud. Aquí es todo simétrico, ¿ya? También está súper desordenado, sí, pero simétrico, versus esto, que todas las ondas completamente desiguales, los intervalos entre los complejos QRS, todos diferentes. Entonces, este es a modo de comparación, entonces, que el flutter auricular con la onda F mayúscula tiene la misma distancias similares, en cambio la onda F, miren, aquí no se produjo el complejo QRS, ahí hay 2, aquí hay 3, es totalmente desordenado. Otra patología, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es cuando el impulso eléctrico pasa del nódulo sinusal directo a las de His. Se salta el nódulo atrioventricular, que era donde se tomaba el tiempo para poder generar el diástole, etc.
Entonces, si se salta todo este proceso, el PQ se acelera y se acorta. Entonces tenemos PQ ahí, se acorta. Está mucho más cortito. De hecho, casi no hay Q. Porque si se recordan el electrocardiograma era P, el Q bajaba y se producía el RS y después el T. Aquí casi ni siquiera hay onda Q. Se va cortando. Está más corto de lo normal. Ahí está muy notorio. Ahora, los bloqueos auriculoventriculares. Yo diría que dentro de cardio, para MEDI 1, esto es como lo más importante. Ya los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, bloqueo auriculoventricular de primer grado. Causas de balance electrolítico o aumento de tonos vagales que sea fisiológico, ¿ya? ¿Qué significa un bloqueo atrioventricular de primer grado? Que es el impulso desde el nódulo sinusal se retrasa en llegar al atrioventricular. Entonces, del sinusal se va a demorar a llegar al atrioventricular y se va a alargar el segmento PQ porque está retrasado el impulso. Dice que es la relación P dividido en PQR. El R es cuando no se ve el Q, ¿ya? No es como que hay que tomar los tres. Entonces, ¿cuánto dura P en relación de PQ? O en relación de PR en caso de que no veamos Q. Es cuánto dura la despolarización auricular, acuérdense que la onda P significa eso, en relación al tiempo de conducción auriculoventricular. ¿Por qué auriculoventricular? Porque el complejo QRS era despolarización ventricular. Entonces, PQ es el tiempo de la conducción de la aurícula al ventrículo, ¿ya? Entonces, normal es un 50%. Ahora, si este valor aumenta a, por ejemplo, un 70%, como es una fracción, tiene que ser porque P es muy grande, o sea, aumentó mucho la masa auricular, tenemos mucha onda P, es muy dilatada porque tenemos mucha masa auricular, nos demoramos mucho en despolarizar y es por una dilatación auricular. Ahora, si hay un P, o puede ser por un PQ muy pequeño, que es porque disminuye el tiempo de conducción, o sea, el impulso en llegar desde las aurículas a los ventrículos es muy corto. Y eso puede ser por un síndrome Wolff-Parkinson-White. Ahora, si este índice disminuye un 30%, es porque P disminuyó, que es porque tendría que haber disminuido las masas auriculares y eso no ocurre, fisiológicamente no ocurre, o porque PQ es muy grande y eso quiere decir que aumentó el tiempo de conducción entre las aurículas y eso es por un bloqueo auriculoventricular. Entonces, aquí, si se fijan, se genera el QRS, se bloquea, no hay. Ahí aumenta el tiempo, se lleva a bloquear, aumenta. Ventricular de primer grado es un alargamiento del segmento PQ. Ahora, bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Es de los más frecuentes en caballos de carrera. ¿Qué ocurre en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado? Descarga el nódulo sinusal. Entonces tenemos la onda P. Se va a generar la despolarización auricular, por lo tanto. Va a intentar llegar al nódulo atrioventricular, sinusal al atrioventricular y no lo logra. Entonces el nódulo sinusal vuelve a descargar, como que genera un segundo impulso. Y ese sí produce estimulación atrioventricular y va a descargar la masa ventricular y se va a generar el complejo QRS. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, descarga el sinusal, no llega al auriculoventricular, vuelve a descargar el sinusal y sí se produce, ¿ya? A diferencia del primero, que era cuando se alargaba el segmento PQ por un retraso. Entonces, dentro del bloqueo auriculoventricular de segundo grado hay dos tipos, que está el MOVITZ tipo 1 y MOVITZ tipo 2. El MOVITZ tipo 1 es el segmento PQ creciente hasta que se bloquea. O sea, tenemos segmento PQ, se bloqueó. ¿Ya? Se alarga y más acá va a estar bloqueado, que es el complejo QRS. ¿Ya? Y causas de un MOVITZ tipo 1 es el efecto vagal, es decir, la adaptación al ejercicio. Por lo tanto, no tiene significancia clínica. Esto sí es súper importante. Si a usted le presentan un caballo con un electrocardiograma y ustedes diagnostican un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITZ tipo 1, es fisiológico.
por una adaptación al ejercicio. ¿Ya? No es patológico, no hay que entrar a tratar a ese individuo, es fisiológico. En cambio, el MOVID tipo 2 es un PQ fijo hasta bloquearse. Entonces tenemos PQ aquí, PQ, 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 se bloqueó. Fijo, PQ, 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 se bloquea. En cambio aquí se va alargando el segmento. Ya se va alargando. Comparación a ese. Con ese, este es un poco más grande, aunque se note poco, pero es un poco más grande. ¿Ya? Entonces, en las causas de esto es asociado a focos de miocarditis, ¿ya? Que esto tiene una connotación patológica. Y por lo tanto, individuos con MOVIDs tipo 2 van a ser peores atletas que con MOVIDs tipo 1 por la base orgánica que tiene, porque aquí ya tenemos focos de miocarditis, es decir, tenemos una patología en el miocardio. Entonces va a ser peor atleta que el MOVIDs tipo 1. Por lo tanto, le tiene que quedar grabado MOVIDs tipo 1 fisiológico. Y el bloqueo aurículo ventricular de tercer grado, que es el más grave. ¿Ya? Las aurículas trabajan a un ritmo sinusal por el nódulo sinusal y por otro lado los ventrículos trabajan con un ritmo aurículo ventricular. Es decir, el nódulo sinusal, que es el que comanda todo, está enviando los impulsos, pero el nódulo aurículo ventricular, que debería recibir los impulsos del sinusal, está él enviando los impulsos por su lado. Entonces el corazón se divide en dos, por eso se dice que hay dos corazones, porque las aurículas laten a su ritmo y el ventrículo late a su ritmo. Entonces, por ejemplo, la aurícula puede estar en diástole, pero el ventrículo va a estar en sístole. No es coordinado. Entonces este caballo es imposible que sea atleta porque no va a generar un gasto cardíaco adecuado. Y ahí se ve. Y esto ya es completamente desordenado. Aquí la onda P, esto quiere decir que está trabajando aurícula, miren ahí, se despolariza antes, se repolariza antes, el nódulo sinusal envía todos estos impulsos desordenados, todo mal. Entonces esto es un bloqueo auriculoventricular completo también, que se llama. Ya, esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque esto es como puro teoría, que hay varias clases de drogas antiarrítmicas y esto se los voy a dejar para que después lo lean. Y el más usado, el sulfato de quinidina, que hay que usarlo con harto cuidado, ya sea a altas o bajas dosis, porque puede generar la muerte del ejemplar. En altas dosis, el tratamiento de elección va a tener efectos directos depresores sobre el corazón y el vaso, o sea, va a generar disminución de la frecuencia cardíaca, va a deprimir el nódulo sinusal, disminución de frecuencia cardíaca, de la automaticidad, de la conductibilidad y de la presión arterial. Entonces, este no está indicado, o sea, está contraindicado para insuficientes cardíacos congestivos, porque si disminuye la presión arterial, va a generar vasodilatación, etcétera, vamos a agravar el cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. Tienen un tropismo negativo, eso quiere decir que va a disminuir la frecuencia cardíaca. Bloqueo alfa-adrenérgico periférico, que va a generar una vasodilatación periférica. ¿Ya? Cuando lo estamos dando, suspender con 25% de aumento del QRS basal. O sea, estamos viendo al ejemplar controlado con un electrocardiograma. Si aumenta más del 25%, suspendemos el tratamiento. Y a bajas dosis tiene efectos indirectos que va a estimular el actuar sobre corazón y vasos, va a tener efecto vagolítico, o sea, simpático-tónico, va a generar vasodilatación y aumenta la frecuencia cardíaca por el aumento del simpático. Pero por este lado también, si aumenta mucho, va a generar la muerte del ejemplar. Entonces, ¿cómo hay que administrarlo? Se hace un ayuno de 12 horas, 10 gramos de sulfato de quinidina en 2 tazas de agua por doble sonda nasogástrica. Esto quiere decir que se le pone una sonda nasogástrica al caballo, el típico tubo, esta mango transparente, se le pone por el meato ventral, etc. Y dentro de esta se pone otra manguera, se pone otra sonda, y por esa se pasa el medicamento. De forma que cuando nosotros saquemos el tubo, la sonda con medicamento, esta nos vaya esparciendo el medicamento por el tracto gástrico, ¿ya? En cambio, si nosotros lo pusiéramos solo por esta sonda, a medida que yo voy sacando después esta sonda, los restos que quedan van a esparcir y eso va a generar irritación. Y enjuagar la sonda antes de retirar por precaución. Y evaluar al paciente por 2 horas con
electrocardiografía permanente, ver si tiene mucosas congestivas, disnea, diarrea, reacciones cutáneas, hasta la aminitis, que se va a presentar como dolor, como va a claudicar un poco, etcétera. Y ver si hay prolongación del QRS respecto al basal menor al 25%, detener el tratamiento y ahí ya no hay nada más que hacer. Si no presenta ninguno de los signos que les mostré antes, administrar sulfato de quinidina cada 2 horas, máximo 8 a 10 veces, y siempre precedido por un electrocardiograma, siempre con un monitoreo electrocardiográfico. Si aparece alguno de estos síntomas o signos, no hay tratamiento ni solución, porque el individuo no está respondiendo bien a nuestro tratamiento, ¿ya? Este tratamiento se puede realizar no más de 3 veces. Si el ejemplar no responde, ya no tiene solución. O sea, tenemos 3 intentos, ¿ya? Pero si responde dentro de las primeras 3 veces, difícilmente volverá a tener fibrilación auricular, por ejemplo. Y ahí va a ser apto para el deporte. Ya. ¿Alguna duda de cardio, chiques? Fue un poquito rapidito, pero es para alcanzar a ver la otra materia también. ¿Prefieren un descanso o sigo el tiro con radiológico? Uno descansa 5 minutos, seguimos el tiro. Ya. Ya, miren, según Google Meet, son las 5:12. ¿Les tinca si volvemos como a las 5:17, más o menos? O ya, a las 5:20, para un descanso mientras tanto. Ya. Entonces a las 5:20 volvemos para ver patología.